Bueno, a manera de introducción, me gustaría compartir con ustedes esto. ¿Saben esto que está aconteciendo con Israel y la guerra que hay entre Israel y Palestina y este grupo Hamas o Hamas? Y a veces uno quiere entender los eventos que suceden en el mundo para poder comprender la palabra, pero la verdad es que tenemos que discernir la palabra para poder comprender los eventos que suceden en el mundo. Y Jesús dijo que en los últimos tiempos, en los dolores de parto, y cómo es un dolor de parto, al final que va a dar a luz el hijo, cada vez son más repetitivos y más intensos. Entonces, hermanos, estas guerras y todo esto que está sucediendo en el mundo, cada vez va a ser más repetitivo y cada vez va a ser más intenso. ¿Hasta qué? Hasta que dé a luz la venida del Señor Jesucristo. Y acá quería mostrar una foto, no sé si tenés ahí. Fíjense en ahí el Muro de los Lamentos y ahí atrás está la Mezquita de la Roca, que le dicen, esa de la cúpula dorada. Y le dicen de la roca porque adentro hay una roca de la cual dicen que Mahoma ascendió al cielo, ¿no? Entonces adentro de esa mezquita está adentro una roca. Ahora, ¿quién administra esa mezquita? El grupo Hamas, que está en guerra contra Israel. Hace 3 meses aproximadamente, los judíos ortodoxos son mayoría en el Parlamento de Israel y son los que quieren reedificar el templo. ¿En dónde tienen que reedificar el templo? En donde está esa mezquita. Entonces, para poder reedificar el templo, tienen que tirar abajo esa mezquita, porque es ahí en donde estaba construido el templo de Salomón. Entonces, si bien no es ahora cuando va a venir Cristo con este acontecimiento, pero más o menos, yo no estoy profetizando ni nada, pero aparentemente este evento es lo que está conduciendo a que suceda la reedificación del templo. Porque para que puedan reedificar el templo y se tienen que pelear con los palestinos, así, simplemente, porque son ellos los que administran las mezquitas dentro de lo que es el Muro de los Lamentos, la explanada del templo, donde estaba también construido el palacio del rey David. Así que esto es como manera introductoria, ¿no? Pero para saber que digamos que todo lo que pasa en el mundo es con un propósito y es con algo. Y acá no se trata de estar del lado de Israel ni de los palestinos. Tenemos que clamar, orar al Señor por misericordia de los inocentes. Pero todo lo que acontece en el mundo es simplemente para que se esté reordenando lo que va a ser la llegada del Mesías, que es el Jesucristo, el que va a reinar ya una vez y para siempre, y Él es el Rey de Reyes y el que va a poner orden en el mundo, es el único. Y según la palabra, ¿quiénes son los que van a gobernar con Él? Los que permanecimos en el Señor. Amén. Así que bueno, eso, digamos, nada, tiré así como un tip, ¿no? Es mucho más profundo todo esto. Pero sí, obviamente tenemos que orar por Jerusalén, por Israel, tenemos que orar por los palestinos también, ¿no? Pero entendamos que por mucha paz que le pidamos a Dios en el mundo, no va a haber paz, hermano, porque las guerras van a seguir continuamente hasta que venga Cristo. Yo no sé si, bueno, el título Conociendo al adversario, ¿no? Bueno, vamos a hacer una oración, más allá de que adorar también es orar. Querido Jesús, te pido que al compartir esta palabra, Señor, sea para, Señor, que podamos entenderla, que sea de fortaleza, de edificación para nuestras vidas, y que toda distracción y que todo aquello que el diablo quiera venir a traer, Señor, no pueda prosperar en nosotros, sino que en tu nombre, Jesús, podamos ser edificados y podamos ver, Señor, en este tiempo, como nos das la salida a aquellas cosas que muchas veces
son puertas que no son las que vos cerrás, sino las que el diablo quiere cerrar. Pero nosotros las vamos a abrir en el nombre del Señor Jesucristo y sabemos que el Señor las va a hacer pedazos. Amén. No sé si vieron la película con Johnny Depp, Enemigos Públicos, ¿no? En la película de Enemigos Públicos había un agente del FBI que se llamaba Melvin Purvis. Y Melvin Purvis dijo: nuestros enemigos tienen mejores armas, autos más veloces y hombres mejor preparados que nosotros, y por eso es que nosotros no los podemos alcanzar, y por eso es que nosotros no los podemos vencer. Porque cuando lo llama Edgar Hoover, que era el director del FBI, lo llama Melvin Purvis, era para atrapar a los enemigos públicos número uno. En ese momento era John Dillinger, ¿no? No sé quiénes han visto esas películas o les gusta ver algunas de esas películas de acción. Pero John Dillinger asaltaba bancos, andaba en autos veloces. Bueno, era el enemigo público número uno en ese momento. Y Melvin Purvis le decían: ¿por qué no los pueden atrapar? Y bueno, no los podemos atrapar porque son más veloces que nosotros. Siempre están un paso más adelante que nosotros. Cuando nosotros llegamos ya es tarde, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en común un adversario, y que es el adversario de nuestra alma. Y en cualquier guerra, hermano, en cualquier guerra, en una nación o un estado que lucha contra el crimen, tienen que conocer al enemigo, porque si no se conoce al enemigo, ¿sí? Si no conocen cómo el enemigo se mueve, la inteligencia que utiliza, las cosas que hace, ¿cómo lo vamos a poder vencer? ¿Sí o no? Entonces es necesario conocer al enemigo. Y nosotros tenemos un enemigo que es el enemigo de nuestras almas. Y Satanás tiene ciertas ventajas. La ventaja de Satanás sobre nosotros, porque nosotros somos seres humanos, es que puede ver tanto lo natural como lo espiritual, ¿sí? Si bien él gobierna en lo espiritual, pero puede ver también lo natural. Entonces él puede ver, obviamente no es omnisciente, ¿sí? Pero tiene todos sus súbditos y tiene todo su ejército armado y tiene instrucciones específicas de cómo tienen que funcionar en cada ciudad, en cada gobierno, en cada país, en cada nación, y tienen escalas y tienen rangos. No nos olvidemos que cuando Satanás cae, las 3/4 partes de los ángeles caen con Satanás, y Satanás es su comandante en jefe. Ahora, además, el diablo está desde el principio y conoce por viejo. Hay un dicho, ¿no?, que dice: más vale... se me olvidó el dicho, hoy me lo acordaba. A ver quién lo sabe. Bueno, más vale diablo por viejo, algo así era. Ah, ¿cómo lo sabés, Bueno. Que está desde el principio y conoce por viejo, ¿no?, cómo es el ser humano, y que una y otra vez caemos siempre en el mismo error, ¿no? Entonces, muchas veces el diablo nos conoce más a nosotros que nosotros a él, ¿sí o no? Y no es cuestión de hablar de Satanás, pero si uno lee la Biblia, vemos que el diablo está todo el tiempo, en todo momento, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y vamos a leer, este no te lo pasé, pero después el segundo sí. Primera de Corintios 2, del 13 al 15, y que dice así, si alguno lo quiere leer, Juan, no te voy a esperar que busques en la Biblia de Spurgeon. Primera de Corintios 2, del 13 al 15. En la Nueva Traducción Viviente. Igual la pueden leer en cualquier traducción, dice más o menos lo mismo. Versículo 13. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu Santo nos da,
usando las palabras del Espíritu, que es el Espíritu Santo, para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu Santo quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Es decir, que los espirituales pueden evaluar todas las cosas espirituales, o todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros que son naturales, o personas naturales que no han recibido aún el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los espirituales? Y los espirituales son aquellos que nacieron de nuevo, que recibieron el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento para poder comprender las cosas espirituales, para poder entender a Dios y para poder comprender y entender la palabra. Porque Jesús dijo, gracias Padre, porque vos no le revelaste esto a sabios y a entendidos. Entonces Dios no le revela su palabra a los sabios y a los entendidos. Dios le revela su palabra porque la palabra es espíritu y es verdad. Y además el autor de la Biblia, más allá de los 40 hombres inspirados por quienes, fue por Dios. Entonces por eso es que la palabra es espiritual, además de ser escritural. Pero necesitamos al Espíritu Santo para poder manejarnos y ver en el mundo espiritual. No podemos ver ¿quién puede ver en el mundo espiritual? ¿No? Levante su mano. Yo no puedo ver en el mundo espiritual. Pero el Espíritu Santo me puede dar entendimiento, Él puede abrirme los ojos, según 1 Corintios 2, 13, 15, Él es el que me puede hacer entender las cosas que suceden en el Espíritu. Y 1 Pedro 5, 8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, 8. Estén alerta. Otra versión dice, sed sobrios y velad. Es decir, o también dice, no ignoren a vuestro adversario el diablo. Es decir, he escuchado a veces, incluso ministros de la palabra dicen, no, yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. No, por más que no te quieras meter con el diablo, si el diablo se quiere meter con vos, se va a meter. Es más, siempre de alguna manera u otra va a querer meterse y va a querer hacer de las suyas para desanimarte, para no volverte a Dios, para no acercarte a Dios. Siempre va a querer poner trabas y va a querer poner obstáculos y va a querer desanimarnos y va a querer tentarnos, ¿no? Jesús dijo que el diablo viene para matar. ¿Y cómo mata el diablo? A través de la tentación. Nos mata a través de la tentación. Cuando caemos en la tentación es cuando el diablo logra matarnos espiritualmente hablando. Porque él anda al acecho, ¿no? Ahora, fijémonos en Apocalipsis 12:12. Dice, por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense en ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Y como el diablo sabe que le queda poco tiempo, ¿qué es lo que hace? Arremeter con todo en contra de la iglesia, en contra del mundo. Sabe que le queda poco tiempo. Y acá dice que desciende con furia. O sea, cuanto más nos acercamos al tiempo de la venida del Señor, más el diablo quiere arremeter con todo, con furia, y desanimar y engañar aún a los escogidos. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, entendiendo que muchas de las cosas que el diablo viene a destruir,
justamente son aquellas cosas que Dios ha creado y edificado en nosotros. Puede ser la familia, puede ser un trabajo, puede ser incluso una iglesia, puede ser una institución que inspirados por Dios hemos levantado, como ser el colegio, es una institución en este lugar, que fue inspirada por Dios, que fue a través de un hombre, pero que seguramente fue sensible a la voz del Señor. Y entonces el diablo arremete con todo contra todas aquellas cosas porque odia la familia, nos odia a nosotros, odia a Dios y odia todo aquello que proviene de Dios. Génesis 3:5. Si lo podemos leer ahí. Cómo genera muerte en la vida de Adán y de Eva, tentándolos. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Y por eso es que Jesús dijo que Satanás es padre de mentiras, porque acá el diablo los está tentando, pero les está mintiendo. Porque Adán y Eva no iban a ser igual que Dios al comer del árbol del bien y del mal. Y además de caer en esa tentación, en esa desobediencia, en ese pecado, ¿qué es lo que hace Adán? Entregarle su primogenitura a Satanás. Porque Dios le había dado a Adán el sojuzgar la tierra, le había dado derechos y autoridad aún en el mundo espiritual. Pero acá es como lo que pasó con Esaú y Jacob. Esaú cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Y acá Adán cambia la bendición de Dios por comer del árbol del bien y del mal. Entonces pierde lo que Dios le había otorgado. Cuando Satanás se encuentra, y lo vamos a leer, bueno, un poco Lamentaciones 5:16 dice, cayó la corona de nuestra cabeza, ay ahora de nosotros porque pecamos, ¿no? Adán y Eva un poco les pasó eso, ¿no? Esa autoridad, ese dominio que Dios le había dado a ellos, la perdieron porque pecaron. Ahora vamos a ver en Lucas 4:5-8, en donde dice, no sé si voy muy rápido, vamos bien. Dice, entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. O sea, el diablo lo llevó a Jesús, que dice que había sido guiado, llevado por el Espíritu Santo para ser tentado. Y sabemos por la palabra también en Hebreos que Jesús es el segundo Adán y que el diablo lo lleva para tentarlo y dice, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adorás. Y Jesús le respondió, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. En otra versión dice que el diablo le dijo, porque así me lo han dado, entonces yo se lo doy a quien yo quiera, ¿no? Es decir, estos reinos, esta autoridad que Satanás tenía y que tiene sobre los reinos y los tronos espirituales, no es que Dios se lo dio, sino que Adán lo perdió. Y que Satanás lo engañó a Adán y se quedó con esa autoridad. Entonces, ¿para qué viene Jesús? Para sacarle esa autoridad a Satanás. Yo sé que muchos quizás han escuchado acerca de esto, pero a veces está bueno repasarlo y está bueno volver a tener una comprensión y entender y conocer a nuestro adversario. Amén. Job 1:7. Ahora,
Si bien vemos que Jesús vence la tentación, ¿no? ¿Y con qué vence la tentación Jesús? Con la palabra de Dios. El Espíritu Santo no puede usar nada de nosotros que nosotros no tengamos. Es decir, nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo y tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, porque cuando venga el adversario, tenemos que tener algo, tenemos que llenar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro depósito, para que el Espíritu Santo lo pueda usar y poder vencer a Satanás y hacer que el diablo se vaya. Amén. Entonces necesitamos estudiar la palabra, llevar una vida de comunión con el Señor y de oración, porque si no después vamos a estar, Señor, hermanos, oren por mí porque me pasó esto y lo otro. Y está bien, tenemos que orar los unos por los otros, pero hay ciertas batallas que nosotros debemos ganarlas. Amén. No depender de las oraciones de otro, ni de lo que otros estudian, sino que tenemos que nosotros orar y ser llenos de la palabra y del Espíritu Santo. Dice Job 1:7, el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Otra versión dice, fui a inspeccionar la tierra. Es decir, ¿qué es lo que hizo? Se pegó una vueltita ahí por sus reinos, ¿no? Por estos reinos a los que le estaba ofreciendo a Jesús si lo adoraba. Y muchas veces entramos en esto de que Satanás no nos puede tocar si Dios no le da permiso. Ahora, Satanás tiene autoridad y tiene gobierno sobre los reinos que él gobierna y tiene autoridad. Entonces hay ciertas cosas que le tiene que pedir permiso a Dios, como por ejemplo, no es que, porque si uno lee bien, Satanás no le pide permiso al Señor para tocar a Job, sino que Dios le dice, bueno, está bien, todo lo que él tiene te lo dejo, tocalo, pero a él no lo toques. No es que Satanás le pidió permiso, sino que Dios se lo cedió el permiso. ¿Y por qué Dios, después, para entender eso hay que leer el último capítulo de Job? Porque toda esa prueba lo que hizo es que Job tuviese una mejor relación con Dios. Y finalmente ya, no de oídas, sino que ya sus ojos podían ver a Dios. Entonces hay ciertas cosas, pruebas o dificultades por las que nosotros tenemos que pasar para que nuestra fe crezca, para que nosotros podamos aferrarnos más al Señor. Porque si no, a veces estamos cómodos y nuestra relación con Dios no crece. Y Dios no quiere que seamos siempre bebés espirituales o niños espirituales. Dios quiere que nosotros maduremos, que crezcamos. Y a veces, lamentablemente, como cuando Satanás, ahí sí dice Jesús que le pidió para zarandear a sus discípulos como el trigo, entonces a veces sí Dios le da permiso porque hay algo que tenemos que entender. ¿Por qué Satanás no podía tocar a Job? Porque Job era un hombre justo y era un hombre temeroso de Dios. Si Job hubiese sido un pecador, Satanás no le tendría que pedir permiso, ni Dios no le tendría que ceder permiso, porque Satanás gobierna sobre el pecado de los hombres. Entonces, por eso dice que no le den lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Cuando nos enojamos, cuando no perdonamos, cuando tenemos odio, le damos lugar. Satanás no necesita pedir permiso para atormentar a alguien que tiene odio, que tiene rencor en su corazón. Al menos que sea un protegido de Dios. Al menos que sea un protegido de Dios, porque Dios protegió a Job y Dios nos protege a nosotros cuando de alguna manera aceptamos a Cristo y Cristo viene a nuestras vidas y somos libres del pecado y de la maldad y ya la sangre de Cristo y empezamos en la regeneración, nacemos de nuevo y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Entonces Satanás, si quiere tocar alguna vida de nosotros, ahí sí, solamente si Dios le concede el permiso. Pero si estamos en pecado, como dice la palabra, estamos muertos en delitos y en pecados. Necesitamos a Jesucristo para salir de esa condición.
Necesitamos del sacrificio de Jesús para salir de esa condición. Entonces, el diablo no puede tocar a los justos, pero a veces nos zarandea porque necesitamos ser zarandeados para que nuestra comunión con Dios crezca. Y como muchas veces digo, si siempre te enfrentás al mismo obstáculo, al mismo problema, a la misma situación, es porque no aprendiste. Es porque no aprendemos. Si luchamos siempre con lo mismo es porque no aprendimos a superarlo. Entonces, hay algo que tenemos que cambiar. No podemos tener siempre el mismo resultado si hacemos siempre lo mismo. ¿Sí o no? Y ahí es donde necesitamos del Espíritu Santo, de la palabra, que el Señor nos guíe, de un buen consejo, de alguien maduro en el Señor. No más duro, sino maduro, ¿no? Porque a veces hay más duros, ¿no? El Señor me libre y nos libre a todos de ser más duros. Poder abrir el espíritu de nuestro entendimiento. Colosenses 1, 13, 14 dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Amén. Bueno, creo que está el versículo 15. ¿Este te lo di, Colosenses? No. Bueno, Colosenses, capítulo 1, del 13 al 14. Cuando nosotros, dice acá la palabra, que el Señor nos rescató del reino de la oscuridad. Cuando pasamos de las tinieblas al reino de su Hijo amado, pasamos al reino de la luz. E inmediatamente en ese momento que pasamos de las tinieblas y ya no estamos sujetos a las tinieblas, y ya las tinieblas no pueden hacer nada con nosotros porque ya no pertenecemos a las tinieblas, nos convertimos en enemigos ¿de quién? Del diablo. Bien, gloria a Dios por lo que me van siguiendo. Nos convertimos en enemigos de Satanás en ese momento, pero también pasamos a ser ejército de Dios, soldados de Cristo, ¿sí? Entonces, nos guste o no nos guste, lo ignoremos o no lo ignoremos, o querramos o no querramos, somos enemigos de Satanás, porque ahora estamos bajo el reino de su Hijo amado, que es Jesucristo. Y después, bueno, le leo un poquito los versículos siguientes, que dice: Cristo es la imagen visible de Dios, del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Entonces, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que hay tronos, que hay reinos, que hay gobernantes y que hay autoridades del mundo invisible que nosotros con los ojos naturales no podemos ver. Y esa es una realidad. La realidad espiritual es tan fuerte como la realidad natural. Existe el mundo de las tinieblas y existe el mundo de Jesucristo. Isaías dice, profetizó y dijo, vio a Cafarnaúm en tinieblas, ¿no? La ciudad de Cafarnaúm es donde Jesucristo llamó a sus 12. Y dice que en Mateo 4, Jesucristo entra a Cafarnaúm, una ciudad, dice que estaba sentada sobre las tinieblas, pero que vio gran luz. ¿Qué es lo que vio Isaías de esa ciudad? Su estado espiritual, porque dice que era una ciudad sentada sobre tinieblas. Entonces lo que vio Isaías fue una ciudad, Cafarnaúm, física, sobre oscuridad y sobre tinieblas, pero que de pronto vio gran luz. Y esa gran luz es cuando Jesucristo entra, ahí según Mateo 4, y predica el Evangelio y llama a sus 12, ahí vivía Pedro, Juan, Jacobo.
Natanael, la mayoría de sus 12, y empezó a hacer milagros y sanidades y empezó a echar fuera a los demonios. Entonces esa ciudad que estaba sentada sobre tinieblas empezó a experimentar la luz y el poder de Jesucristo. Y es así, hermanos, predicando el Evangelio del reino de Dios, es que nosotros llevamos luz en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas. Creyendo en el Señor es cuando podemos hacer que las tinieblas se dispersen cuando predicamos el Evangelio, porque la predicación y el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree y es poder de salvación. Amén. Y eso es lo que Cristo hizo. Ahora también Jesús dijo, fuiste levantada hasta el cielo, pero como no te arrepentiste, vas a caer hasta lo más profundo. Y si uno hoy viaja a Cafarnaúm, fíjense, ¿no? Jesucristo hizo milagros. Jesús, el Mesías, no fue cualquiera. Jesús, el Hijo de Dios, hizo milagros, levantó a sus 12, hizo de todo en Cafarnaúm, en Tiro y en Sidón. Dijo, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que yo hice en ti, Sodoma y Gomorra se me mezclaron no. Hubiesen creído, si hubiesen salvado, si yo hubiese hecho los milagros que hice en Tiro y en Sidón. Y Cafarnaúm, o sea, no hubo arrepentimiento, a pesar de todo lo que Cristo hizo, no hubo arrepentimiento en los que habitaban esas ciudades. Entonces ya no pasaron a volver a estar en tinieblas. ¿Saben qué les pasó? Cayeron en el infierno. Hoy, si uno viaja a Cafarnaúm y Tiro y Sidón siguen ahí cerquita, van a ver que son ciudades que están en ruinas. No hay habitantes, no vive nadie ahí, es un lugar desértico. Están las ruinas. Hace unos pocos años encontraron las ruinas de lo que se cree lo que era la casa de Pedro por ciertas inscripciones. Pero son ciudades en ruinas, o sea que lo que Jesús dijo pasó, ¿no? Ahora Jesús, ya está, ya le di un poquito de lugar al diablo, ahora lo echamos fuera. Jesús, hermanos, vino a la tierra como un hombre mortal. Él dejó todo por nosotros, todo. Dejó su condición de Dios para venir a la tierra como cualquier hombre. La única diferencia es que Él nació sin pecado. Pero después, todo lo que se manifestó en la vida de Jesús fue a través de su búsqueda y de su dependencia del Padre. De hecho, nos vino a mostrar que Dios es nuestro Padre. Y Jesús mismo, ¿por qué Jesús no se manifestó como el Mesías cuando tenía 10 o 12 años? ¿Por qué no lo hizo cuando tenía 20 o 22 años? Jesucristo lo hace recién cuando tiene 30 años. ¿Por qué? Porque era el tiempo de su madurez, porque Él como hombre, como les dije, como hombre mortal, tuvo que instruirse, tuvo que llenarse, tuvo que buscar a Dios para llenarse del Espíritu Santo. Se juntaba con... Muchos se asombraban por la sabiduría que él tenía, obviamente, pero el Señor se instruyó, estuvo con los fariseos, con los escribas, y todos me imagino, los padres, los hermanos, los vecinos, los amigos, Señor, ¿cuándo te vas a manifestar? ¿No? Pero cuando adquirió el tiempo y la madurez y la preparación necesaria para poder manifestar su ministerio. Porque Él era un hombre mortal y era un hombre humano y conocía en qué condición estaba. Si no me creen, Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, ese sí, ¿no? Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte.
Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Amén. Otra versión dice que Él vino acá como mortal en la tierra, y ahora si Jesús tuvo que suplicar, tuvo que lamentar, tuvo que clamar, y tuvo que hacer súplicas, dice, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía rescatar de la muerte, a su Dios Padre. Si Él tuvo que hacer todo eso para que el Padre tuviese misericordia y salvarlo de la muerte, es que era un hombre mortal, ¿sí o no? Entonces, no porque había sido el Hijo, porque dice, era el Hijo de Dios. Él dejó todo. Cuando vino acá a la tierra dejó de ser hijo de Dios y se tuvo que ganar su lugar para darnos a nosotros la salvación. Por eso es que la palabra dice que se humilló hasta lo más sumo y fue levantado hasta lo más alto. Él vino acá a demostrarnos, hermanos, si tenemos un hormiguero acá y salen hormiguitas del hormiguero, ¿sí? Y la vemos acá de lejos. Y vemos que las hormigas se van para cualquier lado, pero yo no las quiero matar a las hormigas, sino que le quiero enseñar que ahí ese hormiguero no se hace, hay que hacerlo en otro lado, o hay que ir a otro lado. ¿Qué tengo que hacer para las hormigas? Juntarlas todas y tirarlas, se desparraman, un desastre. Me tengo que convertir en una hormiga y decirle, hey, por acá es el camino. No hagan hormiguero ahí porque va a venir el pastor Leo y los pastores y le van a fumigar, ¿no? Entonces, Dios Padre, el creador del cielo y de la tierra. Por eso a veces es asombroso cuando un hombre es orgulloso o soberbio delante de Dios. Dios Padre, creador del cielo y la tierra, ¿sabe lo que somos para Él que nos ve allá de lejos? Hormigas. Imagínate que viene una hormiga y se te para de mano. ¿No? ¿Qué decís? ¿Qué sé, hormiga? ¿Quién sos? ¿No? La pisamos. Pero ¿cuánto dura el suspiro de una hormiga contra cualquiera de nosotros? No existe. Y a veces el hombre, siendo hormiga, se le quiere parar de mano a Dios. Y ese es el orgullo y la soberbia que tiene el hombre, que se la cree, que se la sabe toda, que está todo bien, hago guerra acá, hago guerra allá, robo, soy corrupto, hago esto, hago lo otro, total. ¿No? E incluso muchos contienden en contra de Dios. Entonces, si Jesús tuvo que suplicar, lamentar, clamar y llorar delante de su Padre para que lo salve de la muerte, ¿no será que nosotros también un poquito tenemos que lamentar, clamar, suplicar y llorar delante de Dios para que tenga misericordia de nosotros? ¿Cuánto hace que no lo hacemos? Lamentaciones capítulo 5 del 17 al 19. Y para entender las lamentaciones que Jesús hacía, por eso leo este versículo, donde dice, si uno quiere entender las lamentaciones de Jesús, hay que leer el libro de Lamentaciones, en donde dice, tenemos el corazón angustiado y cansado, y nuestros ojos se nublan por las lágrimas, porque Jerusalén está vacía y desolada. Es un lugar donde merodean los chacales, pero Señor, tú serás el mismo para siempre. Amén. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Al Señor no perdió nada al transcurrir los años. Al contrario, el Señor fue formando y ganando una iglesia gloriosa, una novia gloriosa para presentársela a su Padre. Segunda de Corintios 10, 4, 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea
perfecta. ¿Por qué estamos o por qué el Señor nos eligió, nos escogió y estamos en el mundo? Porque Dios nos ama, pero porque el Señor está creando a su pueblo. Y el Señor está edificando, nos está reconstruyendo, nos está edificando, está poniendo su propósito divino en nosotros, porque un día Jesucristo va a venir y va a reinar, y ese día nosotros tenemos que estar preparados. Entonces nuestro entrenamiento es en este tiempo acá en la tierra, para prepararnos el día que vamos a gobernar con Cristo. Amén. ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que un día vamos a gobernar con Cristo? Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar todo argumento. Podemos leer Efesios 6, en donde habla de lo que es la armadura de Dios, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, el yelmo de la salvación. Y saben que Efesios 6, cuando el apóstol Pablo le escribe a los efesios y lo compara con un soldado romano, pero Pablo, como buen fariseo, en realidad está describiendo, si uno lo compara también con versículos o capítulos del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo también está describiendo a un sacerdote guerrero. Y los sacerdotes guerreros portaban espada y tenían una vestimenta muy similar, ¿sí?, a la de un soldado romano. ¿Y saben cómo va a venir Jesucristo cuando venga? Como un sacerdote guerrero. Así que nada, me acordé de eso y por eso se los comparto. Y ya terminamos, hermanos. Apocalipsis 12:11. Y dice así, no sé si está. Apocalipsis 12:11, ese es Primera de Juan. Bueno, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces acá tenemos un tip de cómo los jóvenes, y gloria a Dios por los jóvenes, de cómo vencer a Satanás. Primero con la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y toda maldad y nos hace justos delante de Dios. Si yo no tengo una vida de arrepentimiento, una vida en donde reconozco lo que Cristo hizo por mí en la cruz y no confieso mis pecados y no llevo una vida de humillarme delante de Dios, la sangre de Cristo en mí no me puede limpiar, no me puede lavar, porque para que haya limpieza de pecados se necesita la confesión. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Es necesario la confesión. Y lo segundo con lo que los jóvenes vencen a Satanás es con la predicación del Evangelio, con el testimonio de la palabra. Y lo tercero, murieron a ellos mismos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Estamos dispuestos a ser mártires para el Señor? Si hubiese hoy una persecución acá en Buenos Aires, ¿seguiríamos siendo iglesia? ¿Seguiríamos congregándonos? ¿Seguiríamos buscando a Dios? ¿Seguiríamos aferrándonos al Señor? Bueno, ese es un lindo nivel, ¿no? Como para ver y nosotros autoevaluarnos qué tan comprometidos estamos con Cristo, si realmente estamos dispuestos a sufrir una persecución y a morir a causa de Él. Es necesario que podamos morir. Y ahora sí, Primera de Juan 2:14, dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes,
porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, yo sentía ya de la semana pasada, la verdad que tenía la lucha de compartir este mensaje, pero bueno, es como que todo el tiempo sentía como de parte de Dios, si bien no era en la línea en que yo estaba estudiando, ni leyendo, ni que estoy buscando a Dios, pero todo el tiempo es como que volvía a esto, ¿no? Y es como que a veces la iglesia está como dormida, ¿no? Porque no se da cuenta que estamos en una guerra espiritual. Y que Satanás se levanta en contra de nosotros, y se levanta en contra de nuestra familia, y se levanta en contra de la iglesia, y se levanta en contra de la institución o de los cimientos que Dios pone. Y ya vemos que el diablo se levanta en el mundo. Entonces es necesario empezar en este tiempo a depender más de Cristo. Yo le doy gloria a Dios, hermanos, por las hermanas que vienen los martes a orar. ¿Y saben por quiénes vienen a orar? Por la iglesia, por nosotros. Y son fieles. Y uno ve la iglesia primitiva y dice que todos los días permanecían con sencillez de corazón y compartían los panes, con sencillez de corazón, oraban y adoraban a Dios. Y hay veces que algunos tienen por costumbre dejar de congregarse. Cuando yo me separé, de un tiempo me aparté, digamos, puedo decirlo, si bien a veces uno está el argumento, no, yo dejo de ir a la iglesia, pero yo de Cristo no me aparto. Gloria a Dios por eso, pero te puedo asegurar que te enfriás, ¿eh? Vos te salís de la comunión con los santos, de la comunión con tus hermanos, de orar unos por los otros, de servir al Señor, te enfriás. Y yo te lo digo porque pasé por esa. ¿Sabe cuánto puede durar tu comunión con Dios apartado del cuerpo de Cristo? No te digo que lo pruebes, hermano, porque te podés ir para otro lado. Pero ¿sabes cuánto podés durar apartado del cuerpo de Cristo? Nada, nada. Si yo corto un dedo y lo tiro, ¿va a seguir viviendo ese dedo o se va a morir? Entonces, fuera del cuerpo de Cristo, si queremos la vida espiritual, si queremos que el Señor fluya a través de nosotros, necesitamos estar injertados, porque nosotros estamos injertados. La vid es Cristo y nosotros sus pámpanos, y fuera de Él no podemos hacer nada. Entonces tenemos que empezar a entender y a discernir que necesitamos del cuerpo. Y si hay algo que no te gusta, háblalo. Y si hay algo que no compartís, conversalo. Y si hay algo que te gustaría hacer, empezá a hacerlo, orá, preguntale al Señor, hablá. ¿Cuál es el problema? Si nosotros estamos para crecer como cuerpo de Cristo. Y acá, y hablo quizás por mí, pero por todos los pastores, todos estamos abiertos a que sirvas a Cristo de la manera que sientas tu llamado. Si Dios te llamó y nosotros te vamos a orar por vos, vamos a bendecir, obviamente vamos a intentar discernir y orar y darte un buen consejo, ¿no? Pero no podemos hacer nada fuera del cuerpo de Cristo. No perdemos lo que es nuestra comunión con Dios y con los santos. Por eso es que la palabra dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No digo que un día no pudiste venir o no pudiste participar de la célula por alguna situación. Bueno, obviamente que se entiende. El tema es dejar de hacerlo. ¿Cuántas veces vienen? Oren por mí, que necesito un trabajo. Oramos, tienen un trabajo, no vienen más a la iglesia, ni a la célula. ¿Cuántas veces? Oren por mí, que el Señor me sane. El Señor lo sana. No viene más a la iglesia. Y cuando vuelve, después a veces por orgullo quizás no vuelven, pero después vuelven otra vez con el caballo cansado. Hermanos, no hay nada más lindo y más hermoso que pertenecer al cuerpo de Cristo.
cuando fuimos elegidos por Él. Cuán hermoso es que estén todos los hermanos en comunión, en unidad, ¿sí? Los unos con los otros. Entonces no le demos lugar al diablo. Si hay un enojo en tu corazón, sacalo ese enojo. Si hay falta de perdón, sacá esa falta de perdón. Y con esto ya termino. Filipenses 2, del 9 al 11. Leemos, por lo cual Dios también, estamos hablando de Jesús, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay otro nombre que en Jesucristo en el que nosotros podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay otro nombre. Dios no dio otro nombre. No dio al gauchito Gil, no dio nombre de otro santo en el cual podemos encontrar salvación. En el único que podamos encontrar salvación es en Jesucristo. Y no solo eso, sino que en el nombre de Jesús, Él tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Mateo 4, Mateo 4 creo que también es, en donde Él, 24 o 23, Jesús le dice a sus discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Por eso es que el nombre de Jesucristo tiene poder. Y por eso es que dice, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos, y aunque bebieren cosa mortífera o tomaran en sus manos serpiente, no les hará daño, porque lo que hay poder es en el nombre del Señor Jesucristo, que tiene autoridad. Y los demonios creen y tiemblan. También creen y tiemblan. Entonces, es tiempo de empezar a tomar la autoridad que tenemos como hijo de Dios en el nombre de Jesús. Es cierto que a veces uno todavía sigue siendo un niño, entonces hay ciertas cosas que no podemos empezar a orar en contra de Satanás porque todavía me falta un entendimiento, me falta una comprensión bíblica y una madurez espiritual como para poder echar fuera a Satanás. Pero para eso está el cuerpo de Cristo. Si como cuerpo de Cristo nos unimos y estás pasando por alguna situación en tu vida, entonces la iglesia puede orar y echar fuera a Satanás. ¿Por qué? Porque ni la muerte ni el Hades puede prevalecer contra su iglesia.